en estos momentos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Y me gustaría que mientras usted lo busca, si puede ponerse en pie y orar conmigo para que Dios siga moviéndose como lo ha estado haciendo hasta ahora. Vive Dios. Señor, ante ti estamos, Señor. Creemos en Cristo. Él es nuestro Salvador. Es quien intercede por nosotros ante el Padre. Y en el nombre de Jesús pedimos, oh Señor, que te sigas moviendo, manifestando, y que tu palabra, Señor, nos dé vida. Oh, nos alumbre el camino, Señor. Nos hable de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, coja lo que está en tu corazón y lo ponga en el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos 13:22 dice así el Señor: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Repito esa última frase. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Pueden sentarse, hermano. Este pasaje que yo acabo de leer es una predicación. Es un mensaje que está Pablo hablando y dando una explicación y hace una historia. Y Pablo está citando específicamente un suceso del Antiguo Testamento donde él dice, o él cita a Dios, cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice que vaya a orar por un hijo de un hombre llamado Isaí, porque Dios había escogido a ese niño, a ese hijo, para que fuera rey de Israel, y que lo había escogido porque esa persona, ese hijo de Isaí, era una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y que por causa de eso, por causa de que esa persona que iba a ser ungida tenía el corazón conforme al corazón de Dios, por eso esa persona iba a hacer todo lo que Dios le dijera que hiciera. Iba a hacer todo lo que estaba en el corazón de Dios. Porque esa persona, y todos sabemos que fue el rey David, esa persona tenía el corazón de Dios. Y eso iba a provocar que hiciera todo lo que Dios dijera, como dice ahí, todo lo que yo quiero que haga. ¡Wow! Significa entonces que aquellas personas que tienen el corazón conforme al corazón de Dios hacen todo lo que Dios quiere que se haga. Aquellos que tienen el corazón conforme al corazón de Dios hacen lo que Dios quiere que se haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El corazón al cual se refiere la Biblia en estos momentos no se refiere a ese músculo que nosotros tenemos por aquí en el centro del pecho y que bombea sangre. No se refiere a eso, sino que se refiere a aquella parte de nosotros, aquella parte de nuestro ser donde radican las emociones, donde radican los pensamientos y de donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Nosotros somos un ser tripartito y somos espíritu, alma y cuerpo. Y está hablando del alma, del corazón, de lo profundo de nosotros, donde radican esas cosas. Y Dios está diciendo, esta persona tiene un alma,
tiene un corazón conforme al mío, piensa como yo, se emociona como yo, piensa, tiene las actitudes que tengo yo. Y yo quiero una persona así para que sea el rey de mi pueblo, el rey de Israel. Es bien curioso, porque entonces quiere decir que los sentimientos, los pensamientos y las actitudes del corazón de David eran conforme a las actitudes, los pensamientos y las emociones de Dios. Encontró a alguien apropiado, parecido a él, para encargarle un trabajo sumamente importante y sumamente delicado: dirigir a su pueblo. Los que conocemos la historia sabemos que Israel no tenía rey. No tenía rey. Las demás naciones sí tenían rey. Israel no tenía rey. Israel pidió un rey. Queremos un rey. Y queremos un rey como lo tienen los demás pueblos. Y Dios le dio un rey que era un rey como lo tenían los demás pueblos. Y llamó a una persona llamada Saúl, y sabemos lo que conocemos la historia, que dice que la Biblia, que Saúl era un hombre, era el más alto de todo Israel. Era un hombre que tenía porte de rey. Era un hombre que venía de una familia importante y era un hombre que tenía porte de rey. Poner a una persona allí, caramba, ese tipo representa. Ese tipo representa, parece rey. Y cuando la gente lo vio, dijo, es el que queremos, el más alto de todos nosotros. Para cuando alguien venga aquí y vea y se impresione por el rey que tenemos, qué grande es Saúl. Dice que de los hombros hacia arriba él era el más alto de todo Israel. Y ese fue el rey que le dieron. Pero ese rey que Israel quería, que fuera un rey que se pareciera al resto de los reyes, como el resto de los reyes que hay en las naciones, no era un rey que tenía el corazón de Dios. No tenía las emociones de Dios, no tenía los pensamientos de Dios, no tenía las actitudes de Dios. Y Dios le había dado un rey, el rey que ellos querían. Pero en esta ocasión, la Biblia dice que Dios trabajó mucho con Saúl. La Biblia dice que el profeta Samuel trabajó mucho con Saúl y Saúl lo amó tanto que lo lloró en un momento dado, porque el corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios y cometió muchos errores. Y no hacía la voluntad del Señor. Y Dios desechó a Saúl y dijo, yo voy a buscar a uno que sea conforme a mi corazón. Y entonces fue ahí donde busca a David. Bíblicamente, el corazón es lo que regula el comportamiento de cada uno de nosotros. Como sea tus pensamientos, así actuarás. Conforme tú piensas, conforme tú sientas, como sean tus actitudes, eso es la forma en que tú vas a vivir. Y así te vas a comportar. El corazón regula el comportamiento del ser humano, pues allí, o sea, en el corazón, nace la vida. El corazón, por tanto, debe ser, por cada uno de nosotros, debe ser cuidado. Debemos cuidar nuestro corazón porque de ahí mana la vida. El corazón de nosotros tiene que ser entrenado. El corazón de nosotros tiene que ser disciplinado. El corazón de nosotros tiene que ser fortalecido. Nosotros no nos podemos conformar y decir yo soy así. Yo actúo así porque yo soy así. Así me criaron. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo soy. Pues no. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La Biblia dice que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, de ser transformados, de convertirnos en personas que sean conforme al corazón de Dios. El mundo no es conforme al corazón de Dios. De donde nosotros venimos, del mundo, el mundo no es conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando venimos al Señor, quien viene es una persona que no es conforme al corazón de Dios. Cuando tú viniste a Cristo, tú no tenías el corazón de Dios.
Y Dios comienza a trabajar con nosotros. Y Dios comienza a transformar nuestro corazón. Y muchas veces a Dios le da mucho trabajo. Y muchas veces pasan muchos años. Y hay gente que sigue en la iglesia. Y sigue delante del Señor. Y sigue siguiendo al Señor. Pero su corazón lo que ha cambiado es muy poco. Sigue teniendo unas actitudes que no son las actitudes de Dios. Sigue teniendo unos pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Sigue teniendo unas emociones que no son las emociones de Dios. Y entonces venimos a la casa de Dios, aplaudimos, cantamos, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, pero cuando salimos seguimos viviendo igual. Y seguimos teniendo las mismas malas actitudes, los mismos malos pensamientos, porque no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escuchare mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso implica, abrimos la puerta de nuestro corazón para que él entre y transforme nuestra vida. Hay quien deja entrar al Señor, pero nada más. No, te dejo entrar, no toques nada. Usted ha entrado a algún lugar donde usted entra a alguna casa y no toques esto, no toques aquello. Mira, no me toques esos adornos que yo tengo ahí. Mira, pero no toques. Yo he ido a tiendas donde dice, mire, pero no toque. Mire, pero no toque. Prohibido tocar. Y a veces le decimos eso al Señor. Lo dejamos entrar, pero le decimos con un rotulito, mira, pero no toques. No cambies nada de su lugar. No cambies nada de mi interior. No hagas nada conmigo. Solamente puedes mirar. Estás aquí, chévere, hasta ahí. Pero Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere hacer algo más. Por eso nuestro corazón tiene que ser disciplinado, nuestro corazón tiene que ser transformado, cuidado, entrenado, fortalecido. Y eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Hay dos pasajes bíblicos que quiero compartir que hablan del corazón. Uno es Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro corazón, guardarlo, porque se puede dañar. El otro pasaje bíblico se encuentra en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Leo nuevamente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, el hombre se corrompió. Y antes del diluvio, el hombre estaba totalmente corrompido. Y hay un momento dado donde la Biblia dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, por la maldad que el hombre profesaba, por la forma terrible en la cual se comportaba. Cuando Dios crea a Adán y Eva tenían un corazón limpio, humilde. Tanto era así su inocencia que aún caminaban desnudos y no había ningún problema. Pero el ser humano se corrompe. El ser humano se corrompe de una manera increíble. Y llega al punto donde Dios manda el diluvio. Y Dios extirpa toda esa pecado, toda esa maldad, y deja una familia que es Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero el hombre vuelve a corromperse. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? El otro día estábamos hablando Noemí y yo, y a mí pensé en algo que me ocurrió a mí y me ocurría varias veces. Yo soy nacido y criado en Rincón. Yo era de los buenos. Yo no era ateo. Y yo vivía en la playa prácticamente. Yo vivía en el caserío, para ese tiempo en el apartamento 35, tercer piso, no allá en el 22, porque me mudé. Y yo vivía en la playa todo. Yo pasaba más tiempo en la playa que en mi casa. Yo era casi un tiburón, poco me faltaba para que me salieran escamas. Y entonces íbamos tanto a la playa, me daba mucha infección de oído por la cantidad de veces que estaba metido en la playa y tenía agua en los oídos, era un revolú.
Y a veces teníamos balsas, tubos de carro, los llenábamos y nos sentábamos. Y a veces yo me cerraba los ojos, me quedaba montadito en mi balsita. El viento me daba, el sol me daba. Y cuando yo abría los ojos, la corriente me había llevado y me había llevado bien lejos. Y cuando yo abría los ojos, diantre, me quedé dormido en el tubo. y la orilla estaba por allá. Yo tenía que darle hasta que llegaba otra vez. Pero cuando nosotros hacemos eso en el Señor, nos corrompemos. Si nosotros nos ponemos a descansar, si nos dormimos en las pajas, cuando abrimos los ojos, estamos bien lejos y corrompidos. Porque perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y en Cristo literalmente pasa lo mismo. Si descuido, basta con que me descuide. Y cuando abro los ojos, estoy bien lejos de la realidad, bien lejos de la orilla, bien lejos de mi Salvador. A mí me pasaba cada rato. Envolvía, qué rico, qué bueno, no estoy haciendo nada malo, estoy tranquilo, simplemente descanso y me dejo llevar. Y la corriente me iba llevando. Y supe de personas que se ponían a pescar, apagaban el motor de su lancha o de su yola, se iban bien lejos, se envolvían pescando y hablando, y que cuando veían estaban perdidos en el desecheo. Después 3 o 4 días después aparecían, allá otros amanecían muertos. Porque la corriente te lleva. Y hay una corriente espiritual del diablo que siempre está ahí para llevarte, para arrastrarte. Y si nosotros no, simplemente basta un descuido, simplemente basta que te quedes dormido para que tu corazón se corrompa, porque somos engañosos. Nuestro corazón es engañoso. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios consigue a alguien con el corazón conforme al de él, Dios adelanta sus propósitos. Dios logra ganar más terreno del Satanás. Cuando Dios se encuentra con personas que su corazón no es conforme a su corazón, pero hay la disposición para ser transformado, Dios los transforma y adelanta su reino. Y más cumplimiento de Dios. El propósito de Dios comienza a cumplirse, porque a quien Dios va a usar es aquellas personas que tengan o que vayan en vías de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mira, hermano, yo me gozaba con, me olvidé tu nombre, Roxana. Yo veía el corazón de Dios, porque ella pudo haber sido, pues en mi negocio, yo estoy allí, le doy masaje en la espalda al que sea, le aprieto un tornillo acá, la pierna se la jalo para acá, le meto el láser por aquí, bueno, ya está, resolví. Pero además de eso, hay un propósito de Dios, y es llevar la palabra, la cantidad de gente que llega allí. Y entonces Dios adelanta su propósito. Dios gana más terreno, se logra predicarle a la persona adecuada, la persona que Dios está. Y de la misma manera, cuando nosotros nos ponemos en el corazón de Dios, no cerramos nuestro corazón. Entonces Dios comienza a usarnos, y Dios te va a usar para predicar, Dios te va a usar para extender el reino de los cielos. Y eso fue lo que Dios hizo con David. Dios encontró un hombre conforme a su corazón. Dios lo lleva a un punto que lo convierte en rey de Israel. Y la Biblia dice que nunca ha pasado un rey igual por toda la historia del pueblo de Israel. Nunca. Ni Saúl, ni el hijo de David, que fue Salomón, con toda su sabiduría, y tenía muchas más capacidades intelectuales que las que tenía su padre, pero no tenía el corazón de su padre. Y los nietos y los bisnietos y todos aquellos que fueron poco a poco heredando el reino, ninguno de ellos logró ser como David. Tal es así que a Jesús se le llama hijo de David. El Cristo se le conoce como el hijo de David, el descendiente del rey David. No dice el hijo de Saúl. No se le llama a Jesús el hijo de Salomón. No se le llama así, se le llama el hijo de David. Por
por la grandeza que este hombre llegó a tener, por causa de que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Yo pregunto en este momento, ¿cuántos de los que están aquí desean tener un corazón como el corazón de Dios? Una cosa es desearlo, otra cosa es tenerlo. Si tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, Dios te va a llamar. Dios te va a poner herramientas en tus manos. Dios te va a llevar mucho más allá. Tú serás instrumento, serás vaso de honra en sus manos, instrumento útil en las manos de Dios. Y probablemente te enfrentarás a muchos Goliat, pero a todos los vas a vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios siempre va a mirar nuestro corazón. Yo quisiera si fueran conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 6. Primera de Samuel 16, 6. Vive Dios. Ay, no, lo copié mal. Ay, estoy en segunda, es primera. Por eso era que no. Ok. Dice la palabra: Dios siempre mira a nuestro corazón. Este fue el momento en que Dios llama a David como rey. Voy a leer del verso 6 al 13. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Al ser humano le impresiona lo físico. Le impresiona la belleza, la inteligencia, las capacidades, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano tiende a mirar lo primero que ve, la primera impresión. Cuando Israel pidió un rey, Dios le dio uno que lo impresionó. Le dio a Saúl, que era de los hombros hacia arriba, más alto que todos los demás hombres de Israel. Eso era lo que le impresionó, lo que ellos veían. Al hombre le impresiona lo exterior. Y Samuel no fue la excepción. Porque cuando llegó los hijos y llega el primero de los hijos, que era aparentemente un hombre alto. ¿Tú me puedes prender esa luz? Abajo izquierda. Perdón, abajo derecha. Que no veo bien aquí. Perfecto. Se hizo la luz. Ahora veo. Dice la Biblia que cuando llega Samuel allí, dijo: bueno, vengo a ungir a uno de tus hijos, va a ser el rey de Israel. Dios me dijo que uno de tus hijos es. Así que
mándalos a buscar. Y llega el primero, el hijo mayor, y cuando Samuel lo ve, dijo, este es. Y Dios le dijo, aguanta, no me lo unjas a este porque no mires su apariencia. Y quiero leer, dice, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios no le va a impresionar cuánto tú sabes de Biblia. A Dios no le va a impresionar cuántos estudios tú tengas. A Dios no le va a impresionar cuánto ganes, la posición que tú tengas, cuánta influencia tú puedas tener, cuánto te admire el hombre. A Dios no le llama la atención ni le impresiona eso. Yo lo desecho. Jehová mira el corazón. Y entonces, el primero tenía porte de rey. Grande. Digo, Samuel lo vio y dice, porque ponemos a este chamaco tan alto y tan tipo bien elegante, tú sabes, bien grandote. Y entonces lo ponemos en un trono, impresiona. Lo ponemos allí, le ponemos una corona, le ponemos una batola esa por encima, lo vestimos de colorado, hacemos algo con él y el tipo impresiona. Este es. Y no, eso no es lo que yo estoy buscando. Eso no es lo que estoy buscando. Y entonces llaman al nene chiquito de la casa, que dice que era rubito, de ojos claritos, chiquitito. El nene que lo tenían allá, que apestaba oveja, te sabe Dios en cuánta se había parado y tenía quizás las chanclas sucias de lo que las ovejas botaban. Mándalo a buscar. Y ese nene no tenía porte de rey. Ese nene no tenía experiencia. Ese nene no impresionaba a nadie. Estoy buscando a un rey y tú me das ese trapo muchacho. Que eso lo ponen a pelear con cualquiera de el soldado más flojo de nosotros y le parte la cara. ¿Cómo tú vas a poner a ese hombre como rey? Pero Samuel aprendió a temer a Dios y a obedecer. Y dijo, este es. Y Dios estaba mirando el corazón de ese nene. Un niño, porque era un chamaquito. Un chamaquito que ni aún su propio padre lo estimó como capaz de ser ungido por Dios, porque no lo mandó a llamar. Cuando Samuel le dijo a Isaí, manda a buscar a tus hijos, él mandó a buscar los 7 y dejó el 8, el chiquito, el nene. ¿Qué esté por allá, muchachos? Contigo no es la cosa. Hasta yo que no soy profeta sé que no eres tú. Pero da la casualidad que sí era él. Porque Dios estaba mirando lo que había en el corazón. La preparación se la daba a Dios. La experiencia la iba a tener poco a poco. Porque tenía el corazón correcto para dejarse usar y hacer lo que Dios quería que se hiciera. Hacer lo que Dios quería que se hiciera. Hay que tener el corazón de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios estaba buscando un hombre así. Que en ese momento lo que encontró fue un nene. Jubito, de ojitos claros, que lo que hacía era allá, que tenía un arpa, que cantaba, tenía buena voz y cantaba y qué sé yo. Y el pueblo esperando un rey. Y Dios le consigue un nene. Conforme al corazón de Dios. No tenía aporte de rey, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué vio Dios en ese corazón? ¿Qué había en el corazón de David que Dios quedó cautivado? ¿Qué había en el corazón de ese nene que cuando pusieron a los 8 hijos, qué había en el corazón? Que cuando pusieron a los 8, Dios hizo ese. Que Dios se enamora del corazón de este niño. Que Dios dice, yo quiero entregarle todo este reino en las manos de este niño para que lo gobierne. Yo quiero que sea él el que tome las decisiones. Yo quiero que sea él el que haga mi voluntad sobre todo el pueblo. Que yo le prometí a Abraham y le dije que como la arena del mar y las estrellas del cielo sería su descendencia. ¿Qué tenía ese niño que Dios le da la responsabilidad, le deposita el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de su profecía en las manos de un niño?
Continúa el trabajo. ¿Qué había en ese corazón? Yo encontré, hay un montón de cosas que habían en el corazón de David. Muchas buenas, habían 2 o 3 malas. Y de entre todas las buenas, yo conseguí resumir algunas. Había humildad. Tenía un corazón humilde. Él hacía su trabajo de cuidar las ovejas de su papá sin quejarse. Él no fue invitado a la cena con Samuel y tampoco se quejó. Él no dijo, yo soy plato de segunda mesa, me llamaron al final. Él mantuvo su humildad todo el tiempo. Y fue algo que Dios vio. Había un corazón humilde, humilde. ¿Qué falta nos hace eso a nosotros? ¿Qué falta nos hace? Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te habla fuerte, cuando no recibes lo que quisieras recibir en cuanto a trato o en cuanto a lo que sea, y mantienes tu humildad y bajas la cabeza y sigues tratando a la persona como si te hubiera tratado bien y no te levantas contra la persona. La Biblia dice que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que andaba buscándolo para matarlo, porque Saúl quería matar a David en un momento dado, por mucho tiempo. Y David estuvo huyendo y huyendo y huyendo, pudiendo matarlo, pero no lo hizo. Y la Biblia dice, y los que conocemos la historia sabemos que en un momento dado, que en esa persecución, David está huyendo, Saúl se mete en una cueva a descansar, el ejército está todo ahí, y en la noche David entra donde está Saúl, le corta un poquito de la ropa, de su túnica, y se la lleva y no toca al ungido de Jehová. Y cuando por la mañana se levanta Saúl, se encuentra que le han cortado parte de su camisa. ¿Qué pasa? Que ya esta camisa tiene un boquete aquí hay jatones y me comieron la camisa. Y David grita desde lejos, yo tengo en la mano la parte de tu ropa que te falta. Dios te puso en mis manos y yo podía haberte matado esta noche, pero no lo hice porque tú eres el ungido de Jehová y yo respeto eso. Y mantuvo su humildad, su corazón, hermano. Y eso era algo, esa humildad que él tenía cuando era un niño se manifestó en sus acciones cuando llegó el momento de rebelarse y de atacar a su rey, que en ese momento llegó, era Saúl, y no lo hizo. El momento donde pudo pagarle ojo por ojo y diente por diente a ti que me atacas y que me buscas y que haces todo lo que puedas para destruir mi vida, pero yo te bendigo. Esa actitud, esa acción, esa forma de reaccionar viene de un corazón humilde. Como sea tu corazón, así será tu forma de actuar. Y como él era humilde, así actuó. Dice la palabra que él era obediente, trabajador y responsable. Y encontré un pasaje en la Biblia donde resume esas 3 cosas. Primera de Samuel 17:20. Dice la palabra: y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, que era su padre, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Obediente porque su papá lo mandó a llevarle comida a sus hermanos porque había guerra contra los filisteos, y el papá le dijo: David, coge toda esta comida y vete a la guerra. Tus hermanos están allí peleando. David no estaba en la guerra porque David era un nene chiquito, era un chamaco. Vete con todo esto y llévaselo a tus hermanos que están en la guerra y averíguame si están vivos todavía y cómo está la cosa. Y dice la palabra que él fue obediente e hizo lo que su papá le mandó.
Trabajador, porque él era quien cuidaba las ovejas de su padre. Él era el que corría el negocio de la familia. Porque la riqueza de la familia estaba basada en las ovejas que tenían. Y quien las cuidaba era David el nene. En otras palabras, ¿quién mantenía la riqueza de la familia? El nene que cuidaba las ovejas. Era trabajador. Responsable. Cuando su papá le dijo, vete y averigua, llévale esto a tus hermanos y averíguame cómo están, si están vivos o no. Él no dejó las ovejas al garete. Dice que buscó a alguien que cuidara, que velara las ovejas. Él no se fue a lo loco. Dijo, yo me voy, pero yo voy a dejar a alguien que me cuide las ovejas en lo que yo resuelvo este problema. Responsable. Sabía que tenía que dar cuenta por lo que tenía en sus manos. Yo voy a hacer este trabajo. O sea, se puede caminar y mascar chicle a la vez. Puedo hacer 2 o 3 cosas a la misma vez. Aprendí a delegar, aprendí a bregar con esta situación. Y Dios vio eso. Responsable, obediente, trabajador. Otra cosa que yo veo aquí es que él era valiente. Así era el corazón de de David. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 36, dice la palabra. Y David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat, que estaba allí gritando y diciendo, mándame a uno para pelear que yo me lo voy a comer vivo aquí. Y nadie se atrevía a meterle mano a Goliat. Y todo el mundo asustado y el rey Saúl estaba asustado. Y llega el nene y le dice a Saúl, no tengas miedo, aquí estoy yo. Llegó el nene Julio con los ojitos claros, chiquititos, blanquitos y dijo, no se preocupe. Y le habló al gigante Saúl, que era el rey, que de los hombros hacia arriba era más grande, un hombre de guerra, un hombre ya llevaba como 40 años allí bregando. No te preocupes, rey, aquí llegué yo. Yo imagino el rey Saúl lo miró hacia abajo y llegó el nene, ¿qué tú traes, agua? ¿Vienes a cantarme un corito? Dijo David a Saúl, leo nuevamente 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo, o sea, contra Goliat. Y dijo Saúl a David, nene, no podrás tú ir contra aquel filisteo, o sea, contra Goliat, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde joven, desde su juventud. David respondió a Saúl, o sea, el nene chiquito de ojitos claros, jubitos, le dijo, tu siervo, o sea, yo era pastor de ovejas en la casa de su padre, casa de papi, de Isaí. Y cuando venía un león, miren lo que no se había dicho hasta ahora. Lo que no se había dicho hasta ahora. Cuando dice la Biblia que era un nene, jubito y qué sé yo, hasta ahí. Eso era lo que sabíamos. Pero lo que no sabíamos, que ese nene jubito, de ojitos claros, flaquito, chiquito, hacía lo que él dijo aquí. Dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, este que está aquí, yo le echaba mano de la quijada, o sea, un león, y el nene le cogía por la quijada y lo hería y lo mataba. Eso yo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Era valiente o no era valiente? Te seguro que sí. Yo estoy cuidando las ovejas de mi padre y aparece un león a comerse una, yo le tiro otra y en lo que se come las dos yo cojo para el otro lado. Yo no le voy a meter mano a un león. Pero él dice que él le metía mano. El nene Dios estaba viendo eso. La valentía. Y yo estoy seguro, hermano, que no era por la fuerza que él tenía. Era porque él confiaba en el Señor.
Porque el otro versículo muestra que él tenía una dependencia de Dios. El versículo 37 dice, y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Él se libró solo? No, él reconocía que era Dios. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, porque yo no voy a ir. Convenció a Saúl y le dijo, ve, yo no te voy a ayudar, que te ayude Dios. El que te ayudó con el oso, el que te ayudó con el león y todavía estás vivo, que te ayude él. Ve. Lo convenció. Era una persona que en su corazón Dios veía que había humildad, obediencia, valentía y dependencia total de Dios. Lo que viene a mis manos, los problemas que vienen a mi vida, yo los enfrento con Dios. Yo voy donde Dios para que me ayude a matar este oso. Yo voy donde Dios para que me ayude a matar este león. O sea, yo voy donde Dios y confío en Él que me va a ayudar a enfrentar esta situación difícil. Este problema que es grandísimo. Y este problema que tengo ante mí, que mide 9 pies y medio, porque más o menos eso era lo que medía Goliat, 9 pies y medio. A este problema también Dios me va a ayudar. Hermano, eso es lo que salía del corazón de David. Y eso era lo que Dios veía, lo que había en el corazón. No, Dios no estaba buscando a alguien que fuera tan alto como Goliat, que lo pudiera enfrentar. Dios no estaba buscando a alguien que fuera tan ágil peleando como Goliat. No, estaba buscando a alguien que tuviera el corazón de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios está buscando a alguien que tenga ese corazón, que crea que Dios lo puede hacer todo, que si confía en mí, yo voy a abrir el mar en dos, que si confía en mí, aunque esté en el desierto, va a comer y no va a morir. Yo estoy buscando a alguien que crea en mí, que tenga ese corazón que tengo yo. Y lo encontró en el nene Jubito, de ojos claros, flaquito, que nadie quería, y que no lo invitaron a comer, y su padre lo menospreció y dijo, no, déjalo allá. ¿Qué Dios vio en el corazón de David? Vio un corazón de adorador. La Biblia dice, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1, Samuel escribiendo, dice que a David se le conocía como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Era un adorador. Casi la mitad de los salmos fueron escritos por David. Y todos ellos eran oraciones de adoración, eran canciones, eran coritos, eran himnos que se cantaban. Él era un adorador. Un hombre que escribía los coritos que se cantaban en Israel. Ese era él. Un hombre que adoraba a Dios. Un hombre que dice la palabra que en un momento dado danzó y brincó delante del Señor y cantó tanto que hasta la ropa se le cayó. Y dice la Biblia que la esposa lo burló y lo criticó y dijo, el rey de Israel, un hombre tan importante, haciendo esas ridiculeces. Y después delante de tus propias siervas, qué ridículo eres. Y dice la Biblia que David le dijo, me voy a hacer aún más ridículo que esto, porque yo voy a adorar a Dios. Yo lo voy a seguir adorando y me voy a hacer aún más vil de lo que tú has visto hasta ahora. Yo voy a seguir, esta vez brinqué, la próxima vez me revuelco por el piso. Tú vas a ver. La próxima vez me doy vuelta por el piso para adorar a Dios, porque yo tengo un corazón de adorador. Y Dios vio eso. Pero en los otros hijos no vio un corazón de adorador. No vio gente valiente. Vio gente que confiaban en su fuerza, en sus capacidades, en lo que ellos sabían hacer, lo que habían aprendido. Pero David confiaba en Dios.
Dios me libró del león, Dios me libró de esto, me libró de lo otro. Yo adoro al Señor mientras mis hermanos están en la casa acostados en la hamaca, roncando. Yo estoy aquí en la noche velando las ovejas, cantando y adorando y aprendiendo más coritos. Y Dios me muestra y yo veo a Dios en el cielo y yo le canto al Señor. Y mientras mis hermanos duermen en la casa, yo estoy aquí adorando y adorando y adorando. Y si de momento aparece un lobo, aparece un oso, le meto mano en el nombre del Señor. Me le enrosco encima y le chupo la sangre. Ese era el corazón que estaba viendo Dios. No veía el nene, veía el corazón de rey. Veía el corazón de adorador. Veía el valiente, el guerrero que había allá adentro. Era un cuerpo pequeño, pero con un corazón enorme. Con un corazón que Dios quería utilizar. Eso era lo que Dios estaba viendo en el corazón de este niño. Dios vio en el corazón de David algo sumamente importante. Y es que vio un corazón que reconocía sus pecados y que se arrepentía. Salmo 51, versículo 3. Salmo 51, versículo 3. Este salmo fue escrito por David, uno de los salmos, de tantos salmos escritos por David. Salmo 51, del 1 al 3. Este es David. Escribe este salmo. Y el título del salmo no es lo que está en negrita, es lo que está abajo, escrito en itálica. Y dice, al músico principal, David, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto él lo escribió después de haber sido confrontado por un profeta que le dijo, tú pecaste, te acostaste con una mujer que no era tu esposa, era la esposa de otro hombre y también la mandaste a matar al esposo y después te casaste con ella. Eso lo hizo él. Y David, dice la palabra, que se tira al piso llorando, se rasga sus vestiduras y escribe este salmo y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y pudiéramos seguir leyendo el pasaje completo, pero basta con esto. Aquí se muestra cómo este hombre reconocía sus pecados y se arrepentía. Reconocer nuestra debilidad e ir delante del Señor y humillarnos y pedirle perdón al Señor. Anoche un hermano pastor mencionó algo que me dejó pensando mucho. Fue el hermano César Vázquez. Y él dijo, el fuerte cayó, el sabio cayó y el valiente cayó. El fuerte era, ¿cómo se llama este? Sansón. El fuerte cayó por un pecado sexual. El valiente David cayó por un pecado sexual. Y el sabio Salomón cayó por pecados sexuales. Nadie está exento. El valiente, el fuerte y el sabio. Los tres cayeron. El más fuerte, el más valiente y el más sabio. A los tres le tiraron la cascarita y cayeron. Pero de quien se habla, lo que queda registrado aún de estos tres, por lo menos que está escrito, el único que se expresa con ese dolor de arrepentimiento es David. Sansón no menciona nada de un arrepentimiento así. Salomón, no hay nada escrito que pueda decir algo como esto, pero David sí lo escribió. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una expresión de un corazón
que reconoce que ante Dios yo no puedo, no hay nada que me valide, nada en mí que pueda validar mi vida. Solamente Jesús, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Tengo que ir delante de Él. No hay nada que yo pueda hacer por mis propias fuerzas que limpie mi pecado. Yo no me puedo poner delante del Señor y decir, lo hice por esto, pequé por aquello. No, Señor, no tengo excusa delante de ti. Y Dios vio eso. Dios lo vio en ese corazón. Y cuando lo vio, todavía David no había pecado. Cuando vio que era valiente, todavía Goliat no había aparecido. Lo que él vio allí, lo que había en el corazón de David, hizo que David actuara como si fuera Dios. ¿Qué haría Dios en tu lugar en una situación como esta? Dios vio que había en el corazón de este hombre o de este niño lo que le iba a dar la fortaleza para actuar de la forma correcta cuando vinieran los Goliat, cuando viniera todo este tipo de cosas. Y si algún día caía, dice, yo sé que él se va a arrepentir. No se va a quedar en el piso. Si algún día cae, yo sé que se va a levantar, yo sé que va a pedir perdón, yo sé que se va a humillar. Ese es el corazón que yo busco. Ese es el corazón conforme al mío. Eso es lo que Jesús está buscando. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, sus hijos. ¿Eres conforme al corazón de Dios? ¿Somos conforme al corazón de Dios? ¿Eres tú aquel a quien Dios anda buscando? ¿Eres tú la persona indicada? ¿Eres tú sobre quien Dios va a derramar su aceite para usarlo? ¿O estamos muy ocupados aparentando algo que no somos? ¿O estamos muy ocupados tratando de impresionar a la gente a nuestro alrededor con las cosas que hago o la forma en que vivo? Impresiona a Dios. Y lo que impresiona a Dios es tu corazón. Es lo que hay ahí adentro. Eso es lo que impresiona a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me huele a comida, estoy sin desayunar y la predicación se acabó. Yo quisiera orar. Y si Dios ha tocado tu corazón, si hoy una palabra de Dios ha tocado lo más profundo de tu corazón, yo te invito a responderle a Dios. Yo te invito a decir, Señor, ayúdame a tener un corazón como el que tú quieres que yo tenga. Yo quiero tener un corazón parecido al tuyo. Si Dios viene hoy como decía la palabra, que llegó Samuel con el cuerno de aceite y Dios anda por ahí con el cuerno de aceite buscando, te mira a ti, ¿tú crees que te echará el aceite? Se va a acercar al otro. ¿Tú crees que cuando pase frente a ti y te mire, el Señor va a decir, no es conforme a mi corazón, no derrames aceite aquí, no lo derrames aquí? Pero te aseguro que si Dios llega al lado tuyo y encuentra un corazón como el de Él, conforme a su corazón, ahí Él va a derramar de su aceite.